Muy buenos días, tardes y noches, queridos hermanos. Bienvenidos a su canal Soldados de Cristo. Es lo que tenemos que ser hoy en día, soldados de Cristo, con la palabra de Dios en la mano y el Santo Rosario. El Santo Rosario es el arma más poderosa de estos tiempos. Y la Sagrada Escritura para estudiarla junto con el Catecismo, todo lo que podamos leer, estudiar, ¿verdad? Para que no vengan los falsos profetas y nos engañen con falsas doctrinas. En el día de hoy vamos a tener un programa muy especial de Semana Santa, especial de Pascua y sobre todo de este día de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua. Este video va a estar en dos partes. Primero vamos a ver unas palabras de Jesús cuando Él estaba ya en la cruz, estaba colgado en la cruz, estaba ya crucificado. Eran las últimas palabras, que fue con uno de los ladrones. Me parece que era el que estaba a su izquierda, y es el que por la tradición conocemos que su nombre era Dimas, el primer santo de la iglesia, ¿verdad? Vamos a estar viendo estas palabras, vamos a meditar esas palabras de Jesús. Y vamos también a hablar sobre la coronilla a la Divina Misericordia. Vamos a ver los numerales las palabras que Jesús le dijo a Santa Faustina. Y vamos a ver cómo estas últimas palabras de Jesús, hasta apenas me estoy dando cuenta, tienen una conexión con la Divina Misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús fue misericordioso con este hombre, ¿verdad? Ladrón. Recordemos que era ladrón. Le pedimos al Señor que guíe este programa. Y antes de dar inicio, les pido que le den like al video, se suscriban al canal, compartan estos videos, hermanos. Es muy importante que apoyen el canal para que otras personas puedan favorecerse de estas enseñanzas y pues llevar la buena nueva, ¿verdad? A otras personas que se hallan en tinieblas, especialmente este día. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la Sagrada Escritura, el Evangelio del apóstol San Lucas, del evangelista San Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 43. Vamos a estar meditando estas palabras. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿no temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Pero éste no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero meditar estas palabras que le pregunta uno de los malhechores. Por la tradición conocemos que era Dimas y Gestas. San Dimas estaba a la izquierda de Jesús y Gestas estaba a su derecha. Por la tradición conocemos que es así. Si estoy mal, me corrigen, por favor, porque yo también cometo errores.
Y vemos cómo primero uno de los malhechores, Gestas, insultó a Jesús en zona de burla. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo, o sea, Dimas le dice a Gestas, ¿no temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Entonces el otro reconoció su pecado, porque ellos estaban allí porque eran ladrones. Y eran ladrones del pueblo, de allí de Jerusalén, ¿verdad? Y entonces pues los crucificaron, uno a su derecha y el otro a la izquierda de Jesús, Jesús en medio. Y entonces Dimas reprenda a Gestas, le dice, ¿no temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? O sea, le está diciendo que acaso no tienes temor de Dios, que estás en la misma situación que Dios mismo, ¿verdad? Porque ahí Dimas reconoció a Jesús como Dios. Y dice, nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Reconoce que ahí está porque lo habían merecido. Y le dice, pero o sea, refiriéndose a Jesús, no ha hecho nada malo. Entonces, Dimas reconoció, le dice a Gestas que Jesús no había hecho nada, lo cual es cierto. Lo único que hizo fue hablar la verdad, y por eso lo crucificaron. Y luego Dimas le dice a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Muchos de los que estaban en ese tiempo, fíjense la mentalidad de algunos, hasta de los propios apóstoles, pensaban que Jesús iba a llegar y sí los iba a librar del dominio romano y que se iba a levantar y que iba pues a causar guerra, que él iba a ser el rey y todo. Así lo veían muchas personas, incluso los apóstoles al principio. Tal vez esto a lo mejor era lo que estaba pasando por la mente de Dimas, no sabemos. O sea, el evangelio no nos da detalles. Pero sabe este ladrón, este malhechor, sabe que en Jesús hay algo. Hay algo que atrae la atención de todos, ¿verdad? Hay un poder, hay una mirada de amor y de misericordia de Jesús. Entonces le dice Dimas a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y qué le responde Jesús? En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando oímos, hoy estarás conmigo en el paraíso, se nos viene a la mente que los dos se fueron al cielo, ¿verdad? Que se fueron directito al cielo. Este es un error que muchas veces creo que se ha cometido. Vamos a ver lo que nos dice los comentarios bíblicos respecto a estas palabras. Dice, los jefes de los judíos han colocado a Jesús en el lugar que le correspondía, desde que se decidió a llevar sobre sí nuestros pecados. Los dos hombres a su lado miran al que ha venido a compartir su suerte y a morir con ellos. Vienen las palabras de Jesús, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué es el paraíso? Nos faltan palabras adecuadas para expresar lo que es el más allá. En tiempos de Jesús, los judíos comparaban el lugar de los muertos a un país inmenso, dividido en regiones separadas por barreras insalvables.
Una de esas regiones era el infierno, reservado a los malos y del que nadie saldría. Eso lo compartimos nosotros, ¿verdad? Los católicos, no solo los judíos. Otro era el paraíso, en que los buenos estarían junto a los primeros padres del pueblo santo, esperando la hora de la resurrección. Estarás conmigo, dice Jesús, o sea, con el Salvador, que durante 1.5 días estuvo en la paz y el gozo de Dios antes de resucitar. Esta afirmación nos tranquiliza en cuanto a cuál será nuestra suerte al morir, a pesar de que no podemos saber lo que será de nosotros antes de la resurrección. No seremos anestesiados ni dejaremos de existir, como pretenden algunos, sino que ya lo tendremos todo estando con Jesús, que vino a compartir la muerte y el descanso de sus hermanos. Entonces, ¿se fueron al cielo? No. Fíjense otra vez, voy a volver a leer las palabras de Jesús que le dijo a Dimas. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando en la hora de tu muerte, yo me pongo, sí, me voy a poner en los zapatos de San Dimas. Y lo que Jesús Jesús me dice en mis pensamientos, ¿verdad? Yo creo que ya el simple hecho de estar con Jesús es el paraíso. No necesitamos una visión del cielo. No necesitamos estar allá en el cielo si estamos con Jesús. Desde aquí de la tierra. Recordemos, cuando uno va al sagrario a visitar a Jesús, Eucaristía, estás en el paraíso porque estás con Jesús. Estás ante Él de rodillas, de pie, sentado. Estás con Él contemplando su divinidad y su naturaleza humana. Y es un paraíso estar con Jesús. Es algo demasiado bello estar con Él. Entonces, vamos a volver a leer el comentario bíblico. En tiempos de Jesús, los judíos comparaban el lugar de los muertos. Jesús era judío, sí. Dimas era judío. Gestas era judío, sí. En tiempos de Jesús, los judíos comparaban el lugar de los muertos a un país inmenso, dividido en regiones separadas por barreras insalvables. Una de esas regiones era el infierno. ¿Qué hizo Jesús después de su muerte? Que estuvo todavía el sábado ahí en la tumba. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En el cielo? No estaba en el cielo. Estaba en el infierno. Él baja a los infiernos. Pero fíjense lo que dice. En tiempos de Jesús, los judíos comparaban el lugar de los muertos a un país inmenso. Un país, sabemos que es un país dividido en regiones separadas por barreras insalvables. Tenía para los judíos el infierno era algo que había en muchas regiones y estaba por partes. Digamos, el infierno, los que ya no van a salir de allí y los que están en el purgatorio. Recordemos que el purgatorio está junto al infierno. Sí. Dice, una de esas regiones era el infierno, reservado a los malos y del que nadie saldría. Otro era el paraíso, en que los buenos estarían junto a los primeros padres del pueblo santo, esperando la hora de la resurrección. Entonces, en que los buenos estarían junto a los primeros padres del pueblo santo, esperando a la hora de la resurrección. O sea, veamos, porque ya existía el purgatorio. Y eso lo podemos comprobar hasta con el Antiguo Testamento, pero ahorita no estamos hablando del purgatorio. Y eso lo vamos a ver más adelante. Porque aquí
nos podemos confundir un poquito. Porque podemos decir, pues, ¿dónde estaban esperando, verdad, los primeros padres? ¿En el purgatorio? Recordemos que en el Antiguo Testamento se menciona algo en el seno de Abraham, ¿verdad? Ahí estaban los buenos, en el seno de Abraham. Recordemos como Abraham, el padre de la fe, el primero, el padre de la fe, el primer patriarca, Abraham, estaban ahí con él, en el seno de Abraham. O sea, los buenos, solamente los buenos, los demás, los malos, en el infierno. Ellos ya no van a salir. Jesús baja a los infiernos. O sea, ¿qué hizo Jesús en los infiernos? Fue a predicar el evangelio, pero baja al purgatorio. Baja a donde estaban esperando al Mesías a que lo sacara. Recordemos que cuando Jesús resucita, resucitaron los muertos. Muchos muertos resucitaron. Ya creo que dicen que después los volvieron a matar, ¿verdad? Dice, estarás conmigo, dice Jesús. O sea, con el Salvador que durante 1 día y medio estuvo en la paz y el gozo de Dios antes de resucitar. Ahí estaba Dimas con Jesús. Estaba con el Salvador junto con él. Supongo que él también baja al seno de Abraham, Dimas, y Jesús lo resucita. Recordemos quiénes podemos decir que estaban allí en el seno de Abraham. Moisés, Elías, Juan Bautista, San José. Muchos allí no veían a Dios cara a cara. Ellos no veían cara a cara a Dios. Porque todavía no había alguien que se sacrificara para sacarlos de allí y llevarlos al cielo. La resurrección, la primera resurrección, no la segunda. Los cuerpos están enterrados, ahí están los huesos. Pero estamos hablando de las almas de ellos. Estamos hablando de las almas, no se me confundan. Porque está la segunda resurrección, que es en donde decimos en el credo. Al fin, las últimas palabras del credo. Y la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dice, estarás conmigo, le dice Jesús a Dimas. O sea, con el Salvador, que durante 1 día y medio estuvo en la paz y el gozo de Dios antes de resucitar. Entonces Dimas estuvo con Jesús. Estuvo con Jesucristo. Y por eso le dice Jesús a Dimas, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el simple hecho de estar con Jesús ya es el paraíso, ¿verdad? Ya es un paraíso. Entonces, espero que esto nos traiga paz, nos traiga calma. Y vamos a ver por qué Dimas se fue con Jesús. Estuvo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Dimas ya no experimentó, digamos, además después de ese calvario, porque también yo creo que lo golpearon, no más que a Cristo, ¿verdad? Lo golpearon, sufrió Dimas. Fue un sufrimiento, un purgatorio, y estaba expiando allí. Él dijo, recordemos estas palabras, nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Ahí Dimas reconoce su pecado y sufrió. Y sufrió, ¿verdad? En ese sulpicio, en ese calvario. También sufrió Dimas. No solo Jesús. Jesús más. Pero Dimas también sufrió. El que lo hayan golpeado. El que le hayan dado en las rodillas, ¿verdad? Allí. Eso es sufrimiento, hermanos.
Eso es sufrimiento. Entonces, ese sufrimiento se convierte en salvación. Se convierte en salvación para Dimas, porque su sufrimiento se lo entrega a Jesús. Se lo da a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Está diciendo, acuérdate de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Ten compasión de mí. Ten piedad de mí, Señor. Le está diciendo. Acuérdate de mí. Eso le está diciendo. Le está pidiendo misericordia para él, para su alma. Se le está pidiendo a Jesús. Y como les digo, muchos en el tiempo de Jesús pensaban que él se iba a levantar, que iba a causar una revuelca, una ola de violencia, iban a vencer a los romanos. Había pensamientos así, pero Jesús no vino con violencia. Él vino a luchar contra el pecado con el arma del amor, de la misericordia, de la humildad. Así vino Jesús. No vino y vino a destruir, ¿no? Él vino a unir. Nada más que muchos no quisieron unirse con él. Jesús respeta el libre albedrío. Los fariseos no quisieron entrar en la unidad de Cristo. Y muchos no han querido. Y muchos, incluso los que estamos dentro de la iglesia, no queremos unirnos con Cristo. No queremos unirnos pues con la iglesia de Cristo, con el verdadero magisterio de Jesús. Seguimos separados. Seguimos atacando a hermanos, que no debería de ser eso. Entonces Jesús tiene misericordia con Dimas y le dice, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Como les digo, el simple hecho de estar con Jesús ya es un paraíso, ya es el paraíso estar con Jesús. Cuando estamos en la misa, quien realmente vive la Santa Misa como tiene que ser, ya está en el paraíso. Y cuando recibes, sobre todo cuando, en la hora de la comunión, cuando recibimos el cuerpo de Cristo y su sangre, ¿qué más pedimos? ¿Qué más pedimos? Pero en el amor de todo, en el amor que Dios nos tiene hacia nosotros, si morimos bajo los preceptos de Cristo, somos salvados entonces. Somos salvados por Él. Por Él es que somos salvados si respetamos los mandamientos de Dios. En la segunda parte de este video dijimos que lo tenemos reservado para hablar un poco sobre la coronilla a la Divina Misericordia. Hoy día domingo, en que celebra esta fiesta pedida por Jesús a Santa Faustina Kowalska. Espero lo esté pronunciando correctamente. Vamos a ver esta coronilla, vamos a ver unos numerales. Esta coronilla o novena también, si no la quiere hacer medio novena, la puede hacer, o si no la quiere hacer como novena, simplemente hágalo como rosario diario, si a usted le gusta hacerlo. Esta fiesta se celebra a los 8 días después del domingo de resurrección, que se le conoce como el domingo de la Divina Misericordia, ¿verdad? Y recordemos que a las 3 es la hora de la Divina Misericordia, que para los que puedan, si se pueden, rezar la coronilla a esa hora. ¿Qué es lo que Jesús le revela a Santa Faustina? Vamos a ver unos numerales. Ya he hablado de este diario, donde Jesús le habla del gran aviso a Santa Faustina, donde le dice que antes de venir como el juez justo, vendrá como el Rey de la Misericordia, y donde saldrá una gran cruz, y donde él saldrá el Salvador del mundo, no en el sulpicio, sino en su gloria, y que de
de donde él fue clavado saldrán grandes rayos de misericordia, ¿verdad? Pero vamos a ver la coronilla. Vamos a hablar de esta coronilla, la divina misericordia. Dice numeral 475. Cuando así rezaba, vi la impotencia del ángel que no podía cumplir el justo castigo que correspondía por los pecados. Nunca antes había rogado con tal potencia interior como entonces. Las palabras con las cuales suplicaba a Dios son las siguientes: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Entonces Santa Faustina así rogaba al Padre Eterno. A la mañana siguiente, numeral 476, cuando entré en nuestra capilla, oí esta voz interior, una locución. ¿Cuántas veces entres en la capilla, reza enseguida esta oración que te enseñé ayer? Cuando recé esta plegaria, oí en el alma estas palabras: esta oración es para aplacar mi ira. La rezarás durante 9 días con un rosario común. De modo siguiente: primero rezarás una vez el Padre Nuestro y el Ave María y el Credo. Después, en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro, dirás las siguientes palabras: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. En las cuentas del Ave María dirás las siguientes palabras: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para terminar dirás 3 veces estas palabras: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Eso fue lo que Jesús le dijo a Santa Faustina. Le enseña la coronilla a la divina misericordia. Vamos a ver otro numeral. Dice: el Señor me dijo rezar esta coronilla durante 9 días antes de la fiesta de la misericordia. Debe iniciarse el Viernes Santo. Durante este novenario concederé a las almas toda clase de gracias. Palabras de Jesús, estas últimas. Luego continúa Santa Faustina: cuando me dio un poco de miedo de tener que estar sola durante largo tiempo fuera de la congregación, Jesús me dijo: no estarás sola porque yo estoy contigo siempre y en todas partes. Junto a mi corazón no tengas miedo de nada. Yo mismo soy el artífice de tu salida. Has de saber que mi ojo sigue con atención cada movimiento de tu corazón. Te traslado a aquel lugar aislado para conformar tu corazón según mis designios futuros. ¿De qué tienes miedo si estás conmigo? ¿Quién se atreverá a tocarte? Me alegro grandemente de que me digas tus temores, hija mía. Háblame de todo simplemente y así como hablan los hombres. Me complacerás muchísimo con esto. Yo te entiendo porque soy Dios, hombre. Este lenguaje siempre de tu corazón me es más agradable que los himnos compuestos en mi honor. Has de saber, hija mía, que cuando más sencillo es tu lenguaje, tanto más me atraes hacia ti. Y ahora quédate tranquila junto a mi corazón, deja la pluma y prepárate para salir. Entonces Jesús la está consolando, le está dando palabras de ánimo a Santa Faustina. Pero antes de eso le dice: durante este novenario concederé a las almas toda clase de gracias. Luego otro en el numeral 811. Al entrar en mi soledad oí estas palabras. Jesús, a través de una locución: defenderé con mi gloria cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca de un agonizante rezada esta coronilla, se aplacará la ira divina, y la insondable misericordia envuelve al alma,
y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. Fue el Padre Eterno quien le dio este mensaje a Santa Faustina a través de una locución. Entonces ahora vamos a ver otro numeral. 1209 hasta el 1230. No lo voy a leer todo porque va a ser muy largo. Jesús, en ti confío. Numeral 1209. Novena la divina misericordia. Que Jesús me ordenó escribir y hacer antes de la fiesta de la misericordia. Empieza el Viernes Santo. Sí, empieza el Viernes Santo para terminar el sábado, el sábado de Pascua, el primer sábado de Pascua. Y la fiesta, pues el domingo, ¿verdad? Segundo domingo de Pascua. Y dice estas palabras: deseo que durante esos 9 días lleves a las almas a la fuente de mi misericordia, para que saquen fuerzas, alivio y toda gracia que necesiten para afrontar las dificultades de la vida, y especialmente a la hora de la muerte. Cada día traerás a mi corazón a un grupo diferente de almas y las sumergirás en este mar de mi misericordia. Y a todas estas almas yo las introduciré en la casa de mi Padre. Lo harás en esta vida y en la vida futura. Y no rehusaré nada a ningún alma que traerás a la fuente de mi misericordia. Cada día pedirás a mi Padre las gracias para estas almas por mi amarga pasión. Les había dicho que la misericordia que tuvo Jesús con San Dimas estaba relacionado con esto. Les voy a decir por qué. Porque Jesús se muestra como Rey misericordioso ante Dimas y le perdona sus pecados. ¿Por qué? Entrega ese sufrimiento y un purgatorio aquí en la tierra Dimas, y Jesús le perdona su pecado y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. El estar con Jesús, el haber ya estado allí con Jesús, ya era un paraíso para él, porque él lo reconoció, se arrepintió, pidió perdón Dimas a Jesús y le dice, reconoce su pecado, ¿verdad? Y le pide a Jesús: acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Entonces ese sufrimiento, conectándolo, ofreciéndoselo a Jesús, ese sufrimiento es santificante, ¿verdad? Entonces cuando estemos sufriendo, es bueno ofrecer el sufrimiento a la cruz de Cristo. En cambio, si Gestas se hubiera arrepentido, lamentablemente el Evangelio no menciona eso. Y entonces, a partir del numeral 1210, inicia el primer día de la novena. ¿Y qué es lo que se tiene que rezar? Hoy tráeme a toda la humanidad y especialmente a todos los pecadores y sumérgelos en el mar de mi misericordia. De esta forma me consolarás de la amarga tristeza en que me sume la pérdida de las almas. Ese es el primer día. El segundo día: hoy tráeme a las almas de los sacerdotes y las almas de los religiosos, y sumérgelas en mi misericordia insondable. Fueron ellas las que me dieron fortaleza para soportar mi amarga pasión. A través de ellas, como a través de canales, mi misericordia fluye hacia la humanidad. Fíjense estas palabras de Jesús: hoy tráeme a las almas de los sacerdotes, las almas de los religiosos, y sumérgelos en mi misericordia insondable. Fueron ellas las que me dieron fortaleza para soportar mi amarga pasión. Los sacerdotes, los religiosos y las religiosas. Esto es algo hermoso porque ellos son sus embajadores, ¿verdad? Sabemos. Y estoy hablando de los santos y buenos sacerdotes que luchan, ¿verdad? Todos los días para hacer la voluntad de Dios. Tercer día, ¿qué es lo que por quién se pide el tercer día? Hoy tráeme a todas las almas devotas y fieles y sumérgelas en el mar de mi misericordia. Estas almas me consolaron
a lo largo del Vía Crucis. Fueron una gota de consuelo en medio de un mar de amargura. Entonces, por todas las almas devotas y fieles a Jesús. Vamos a ver el cuarto día. ¿Por quién se pide el cuarto día? Hoy tráeme a los paganos y a aquellos que todavía no me conocen. También pensaba en ellos durante mi amarga pasión, y su futuro celo consoló mi corazón. Sumérgelos en el mar de mi misericordia. Con con el Concilio Vaticano II, esas palabras fueron modificadas. ¿Y cómo quedaron? Nuestro Señor originalmente usó la palabra los paganos. Desde el pontificado del Papa Juan XXIII, la Iglesia ha juzgado apropiado el reemplazo de ese término por la denominación los que no creen en Cristo y los que no conocen a Dios. Más amoroso. Pero bueno, hay que obedecer. Quinto día. Hoy tráeme las almas de los herejes y de los cismáticos, y sumérgelas en el mar de mi misericordia. Durante mi amarga pasión, desgarraron mi cuerpo y mi corazón, es decir, mi iglesia. ¿Quiénes? Los herejes y los cismáticos. Ellos desgarraron mi cuerpo y mi corazón, es decir, mi iglesia. Según regresan a la iglesia, mis llagas cicatrizan y de este modo alivian mi pasión. Nuevamente con el Concilio Vaticano II dice: las palabras originales de nuestro Señor son aquí herejes y cismáticos, ya que él habló a Sor Faustina según el contexto de su tiempo. Desde el Concilio Vaticano II, las autoridades eclesiásticas han considerado impropio usar esas denominaciones, según las explicaciones expuestas en el decreto conciliar sobre el ecumenismo número 3. Es apropiado usar en su lenguaje el término los hermanos separados. Sin embargo, con el tiempo la Iglesia ha decidido usar todavía otra denominación: los hermanos que creen en Cristo. Que creen pero no le creen a Cristo. Protestantes, ¿verdad? Sexto día. Hoy tráeme las almas mandas y humildes y a las almas de los niños pequeños y sumérgelas en mi misericordia. Estas son las almas más semejantes a mi corazón. Ellas me fortalecieron durante mi amarga agonía. Las veía como ángeles terrestres que velarían al pie de mis altares. Sobre ellas derramo torrentes enteros de gracias. Solamente el alma humilde es capaz de recibir mi gracia. Concedo mi confianza a las almas humildes. Miren estas palabras de Jesús. Dice: solamente al alma humilde es capaz de recibir mi gracia. Concedo mi confianza a las almas humildes. Recuerden las palabras de Jesús en el Evangelio: el quien se humille será enaltecido, y el que se enaltezca, el que se sienta aquí todo, que es aquí bien machín, va a quedar humillado. Pero el que se humille, el que se haga el último, será el primero. San Dimas humilló, pidió perdón a Jesús y Jesús lo enalteció. Estarás conmigo hoy en el paraíso, le dijo Jesús a Dimas. Séptimo día que se reza. Hoy tráeme las almas que veneran y glorifican mi misericordia de modo especial y sumérgelas en mi misericordia. Estas almas son las que más lamentaron mi pasión y penetraron más profundamente en mi espíritu. Ellos son un reflejo viviente de mi corazón compasivo. Estas almas resplandecerán con un resplandor especial en la vida futura. Ninguna de ellas irá al fuego del infierno. Defenderé de modo especial a cada una en la hora de la muerte. ¿Quiénes? Las almas que veneran y glorifican mi misericordia de modo especial. Esas son las que Jesús va a defender de una manera muy especial a la hora de la muerte.
Dice, octavo día. ¿Qué dice el octavo día? Hoy tráeme las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas estas almas son muy amadas por mí. Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a mi justicia. Está en tu poder llevarlas a alivio. Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia y ofrécelas en su nombre. Oh, si conocieras los tormentos que ellas sufren, ofrecerías continuamente por ellas las limosnas del Espíritu y saldarías las deudas que tienen con mi justicia. Es un gran sufrimiento lo que se vive allí en el purgatorio. Recordemos que muchas personas hoy que dicen ninguna alma va directa al cielo. Eso es falso. La Virgen María se fue al cielo directito, pero bueno, nos comparemos con ella. Ella es un ser humano que no pecó, nosotros sí pecamos. Pero recordemos que estamos llamados a la santidad, morir en santidad para irte directito al cielo. ¿De qué manera puede uno irse directo al cielo? A través de los últimos sufrimientos, ¿verdad? De tu agonía. De hacer mucha oración, de confesarte en la hora de tu muerte, recibir el cuerpo de Cristo. Si estás sufriendo, yo creo que sería muy bueno para cortar horas en tu purgatorio, ¿verdad? O tal vez sea suficiente para alcanzar el cielo, ¿verdad? Todo depende de la voluntad de Dios. Pero recordemos, somos ciudadanos del cielo. Y al cielo es a donde estamos llamados a ir, ¿verdad? A morir en santidad. Y el último día, noveno día, hoy tráeme las almas tibias y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Estas almas son las que más dolorosamente hieren mi corazón. A causa de las almas tibias, mi alma experimentó la más intensa repugnancia en el huerto de los olivos. A causa de ellas dije, Padre, aleja de mí este cáliz, si es tu voluntad. Para ellas, la última tabla de salvación consiste en recurrir a mi misericordia. Entonces, ¿quiénes son las que tienen que rogar a la misericordia de Jesús? Las almas tibias. Recordemos, los tibios serán vomitados de la boca de Dios, Apocalipsis. Porque a Dios no le gustan los tibios. Fíjense cómo las palabras de Jesús dice aquí. A causa de las almas tibias, mi alma experimentó la más intensa repugnancia en el huerto de los olivos. ¿Quiénes son esas almas tibias? Son esos católicos que van a misa o que pues se la viven en la iglesia, pero al salir de allí parecen mundanos, ¿verdad? Esos católicos que pues le piden a Dios, pero creen que tener un trébol en casa les va a traer dinero. O los que creen que sobando de la pancita al Buda les va a traer dinero. Hay católicos que eso creen, o que tenían unos zapatos, unos ajitos ahí en tu casa. Eso les va a traer dinero, les va a traer salud, les va a traer abundancia. Católicos tibios, no saben con quiénes están, con Dios o con el diablo. Ya es hora de despertar, hermanos. Hay que convertirnos realmente a Jesús. Que Él es el único camino, verdad y vida. Y solamente por Cristo vamos a obtener la salvación. Si respetamos lo que Él nos ha pedido. Lo que la Madre de Dios nos pide, lo que la Madre de Dios dijo. Hagan lo que mi Hijo les pida en las bodas de Caná. Necesitamos obedecer a Cristo para ganarnos el cielo.
no nos conformemos con que me vaya al purgatorio. No saben lo que dicen, los que dicen esos hermanos, con que vaya al purgatorio. No. Que el purgatorio es una esperanza, sí, pero nuestra meta es irnos directitos al cielo, morir en santidad, sin ningún pecado venial, y mucho menos mortal, porque se nos anda, pues sí, nos manda para el infierno, ¿verdad? Nos puede mandar para allá, porque por la misericordia de Dios, todo pecado en el otro mundo puede ser perdonado, pero tienes que purificarte en el purgatorio. Entonces, esperemos que hoy en este día, pidamos la misericordia de Dios, que venga esos rayos de misericordia, esos rayos, uno rojo y otro azul, ¿verdad? Cuando Jesús se le aparece, Santa Faustina le pide que pinte una imagen como la estaba viendo ella. Era Jesús, salían rayos de misericordia, uno rojo, otro como azul, como algo pálido, ¿verdad? Que representan la sangre y el agua que salieron del costado del Sagrado Corazón de Jesús de su costado. Nos representaba la sangre de Jesús y otro representaba el agua, que pues Jesús derramó por nosotros, ¿verdad? Y esa agua es justificante de las almas, ¿verdad? Por medio del bautismo nos echan agüita, bendita agua, y nos ponen el crisma, santo crisma. Y entonces, por el agua es que, por medio del bautismo, somos justificables. Por la gracia y misericordia del Señor Jesús. Entonces, estos son los dos temas que tenía preparado para el día de hoy. Y vamos a estar viendo otros temas. Vamos a estar hablando sobre la comunión. Sí, hoy en día todavía es discutible eso, si es pecado, no es pecado recibir la comunión en la mano, si es sacrilegio, profanación. Vamos a estar viendo todo eso en el siguiente video. Vamos a estar viendo sobre la Santa Misa. Vamos a hablar lo que ahorita, porque se puede haber quedado una duda sobre el purgatorio, sobre a dónde iban las almas por ejemplo, de San José, de Moisés. ¿Dónde fueron esas almas antes de Cristo? Esas almas antes de Cristo, ¿verdad? ¿Dónde fueron sus cuerpos, sus almas? Porque la única que ha sido llevada en cuerpo y alma ha sido la Madre de Dios, la Santísima Virgen María. María concebida sin pecado. Es la única que fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y vamos a ver si hay más personas, si fueron llevadas al cielo con Dios. Porque María fue llevada después de la resurrección de Jesús, fue llevada al cielo. Pero vamos a estar viendo todos esos detallitos en otros videos. Que Dios les bendiga y que espero podamos rezar la coronilla a las 3 de la tarde. Dios les bendiga.